Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos en este miércoles 21 de julio de 2021? Miércoles 21 de julio de 2021. Bueno, pues en esta ocasión traemos, ¿verdad?, una noticia que no hace más que confirmar algo que ya había comentado el presidente, algo en lo que está trabajando la 4T ahorita, bueno, desde que empezó su gobierno, desde que empezó este movimiento, ¿verdad? No es ningún secreto que han empezado a cambiar las cosas y muchas cosas, pues, como han estado permanentemente ahí desde que los anteriores gobiernos pues empezaron a gobernar de esta manera. En cuanto a los negocios, me estoy refiriendo en especial a los negocios de la electricidad, que como recordamos, verdad, que ha habido muchos problemas acerca de ese tema, y precisamente de ese tema les vengo a comentar la noticia que encontré hoy. No está directamente relacionada, pero sí indirectamente con México. Claro que sí, tiene muchísimo que ver. Bueno, la noticia es esta. La noticia dice así: el precio de la luz bate en España su récord histórico. El sistema de fijación de precios y el encarecimiento del gas se encuentran detrás de la escalada de los últimos meses. La dramática escalada del precio de la luz en España se va a llevar a marcar este miércoles 21 de julio su máximo histórico desde que hay registros. A las 9 de la noche de esta jornada el precio del megavatio por hora llegará hasta los 110,66 euros. Estos niveles, que no se habían visto en las últimas décadas, han provocado que España sea el país de la Unión Europea en el que más ha aumentado el precio de la electricidad, según los datos de Eurostat correspondientes al mes de junio. La electricidad en el país fue un 37.1% más cara que en el mismo mes del año pasado. Para aliviar el bolsillo de los españoles, el gobierno ha implementado este mes una bajada impositiva que reduce el IVA de la factura de la luz del 21 al 10% para aquellos consumidores con una potencia contratada de 10 kilovatios o menor, siempre que el precio mayorista supere los 45 euros por megavatio. Sin embargo, la medida no deja de ser una herramienta temporal, un parche, según lo han calificado los críticos, y se espera que el gabinete del presidente Pedro Sánchez estudie medidas estructurales para paliar esta crisis energética. Mientras, en la formación de precio y el gas en el punto de mira, la factura eléctrica en España tiene varios problemas. Uno de los principales es la manera en la que se forma el precio de la energía. Se paga todo al precio de la última que entra en el mercado, que siempre es la más cara, el gas. De esta forma, energías como la hidroeléctrica o la nuclear, que son mucho más baratas, están siendo subretribuidas al recibir el mismo precio que el gas, que tiene costes asociados como los peajes por la emisión de CO2. Así lo cuenta ART, el experto en el sector energético y director de Próxima Energía, Jorge Morales de Labra. Más del 80% de la producción de energía no tiene nada que ver con el gas natural ni con el CO2, por tanto se está utilizando esta excusa para inflar los ingresos que están recibiendo otro tipo de centrales, como son las nucleares, hidroeléctricas, solares, etcétera, que suponen en torno al 80% de la producción del país, relata. Los expertos auguran que estos elevados precios se mantendrán durante bastante tiempo, debido a que el precio del gas va a seguir siendo caro a nivel internacional, porque hay muchos países que se encuentran en la actualidad sustituyendo el carbón por el gas. Además, se prevé que la disminución de precios se producirá de una manera muy paulatina a medida que avance la construcción de infraestructuras de energías renovables. Según datos de Cruz Roja, 9 de cada 100 personas en España no pueden tener su vivienda a la temperatura adecuada. La pobreza energética afecta sobre todo a las mujeres, un 68%, y tiene gran incidencia en hogares con menores de 16 años, 48.9%. Sin embargo, en el otro lado de la balanza se encuentran los enormes beneficios que cosechan las empresas que forman parte del oligopolio energético español. Hoy se ha conocido que Iberdrola
ha ganado en el primer trimestre del año alrededor de 1.300 millones de euros netos. Iberdrola ha ganado en el primer trimestre del año alrededor de 1.300 millones de euros netos. Bueno, ¿cuál es la relación, verdad, de España con México? Pues que vuelve a surgir un nombre en común, que es Iberdrola. Recordemos que después de los contratos que hicieron, los contratos gandallas que se firmaron, ¿verdad? Porque al final de cuentas todo esto fue pactado por los gobiernos anteriores, a cambio de recibir dineros por favores, por aceptar estos tipos de negocios sucios que beneficiaban a las empresas españolas y perjudicaban al pueblo de México. ¿Por qué perjudicaban al pueblo de México? Bueno, porque compañías como estas, al final de tiempo, o sea, primero empezaban prometiendo una competencia leal en cuanto a energías, pero al final de cuentas la energía iba a estar subiendo de precio, tal y como está sucediendo actualmente en España. Y recordemos que Iberdrola no solamente se encuentra en España y en México, sino que principalmente se encuentra en Estados Unidos. ¿Y que en qué parte de Estados Unidos? Principalmente en Texas, que es en donde se está manejando todo este tipo de energías alternativas. ¿Y a dónde nos lleva esto a México? Bueno, pues todo esto viene a parar en México. ¿Por qué? Porque después de que esas compañías estuvieron haciendo todo tipo de trámite sucio para poder quedarse en México y tumbar a compañías como la Comisión Federal de Electricidad. Recordemos que tenían como finalidad la compañía Iberdrola, no solamente Iberdrola, sino todas las demás compañías que llegaran, eran vender primero sus energías y después a completar con Pemex, con la Comisión Federal de Electricidad, el resto de la energía, todos los faltantes. Entonces, siempre los que iban a estar vendiendo su energía 100% iban a ser estas compañías. Y al final de todo ellos iban a estar marcando los precios, que vemos que es lo que está sucediendo en España, que los precios, como consecuencia de apoderarse y de controlar todo esto, los precios se elevaron. Lo mismo que sucedió en Texas ahora que tuvieron el problema de esta nevada que les apagó sus paneles solares. Y pues no había forma de producir electricidad porque todo estaba cubierto por nieve. Recordemos que incluso la energía eólica, si no hay viento, pero qué pasa si todo eso es atacado por una corriente muy fuerte de nieve, que fue lo que sucedió. Bueno, pues esas energías se deja de producir y tienen que conseguir energías en otro lado. ¿Y qué trae como consecuencia esto? Bueno, pues que ellos nunca van a perder, sino al contrario, el que va a perder va a ser el usuario, porque ellos van a aumentar instantáneamente el precio de la electricidad y se la van a vender 10 veces más si eso es suficiente para que ellos obtengan su ganancia, la que no piensan perder bajo ningún motivo. Pues te van a aumentar 10 veces la electricidad o 20 las veces que sea necesaria para que ellos obtengan sus ganancias y que puedan pagar la energía más cara que tuvieron que contratar de otros lados, porque sus energías realmente no son efectivas, su sistema no es efectivo todavía ese sistema está en pañales. La realidad es que todavía les falta mucho como para no llamarse energías intermitentes, que esto va a provocar al final de cuentas muchos apagones si se llegasen a utilizar como ellos están pretendiendo mostrarlo a la vista de todos como la mejor energía que existe. Y la verdad es que eso no es cierto. Hasta este momento el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya lo ha mencionado en muchas ocasiones acerca de la energía eléctrica, que es la energía más limpia que existe y no contamina el aire. Y entonces, bueno, no está contaminando nada porque el agua queda intacta y solamente se está produciendo en la energía que se necesita. Incluso se puede aumentar de acuerdo a la capacidad
de la hidroeléctrica en cuestión, ¿verdad? Bueno, y regresando al tema, es que siempre tuvo la razón el presidente. No se necesitaba ese tipo de energías, por lo menos hasta este momento, ¿no? Con la energía, con las hidroeléctricas, es suficiente para abastecer al país de energías limpias y baratas, mucho más baratas que las que ellos pretendieron implementar aquí en México como primera energía. Y la verdad es que no solamente está la hidroeléctrica, México tiene, afortunadamente tiene más formas de producir energía limpia, como en este caso también la nucleoeléctrica. ¿Y qué es este tipo de energía, la nucleoeléctrica? Bueno, pues es un tipo de energía que no necesita de agua, que no necesita de paneles solares, sino que son instaladas los carbonos, las formas como carbón que son metidas en una cápsula, y eso todo el tiempo está despidiendo radioactividad. Ese es el único problema que tienen las nucleoeléctricas. Se encapsula todo ese material y de ahí se empieza a producir la electricidad suficiente, pero lo que cabe mencionar en este asunto de las nucleoeléctricas, bueno, es que no están contaminando el aire, no están provocando calentamiento global, no están ensuciando el agua, no están ensuciando mares, no están contaminando la tierra, el medio ambiente. Sí tiene un poco más de riesgo en un caso muy grave, pero muy grave, sí podría ser peligroso. Lo mismo que cualquier otro tipo de negocio o maquinaria que se descuida y puede provocar un gran desastre. Bueno, pues hasta aquí esto es lo que les quería mostrar, ¿verdad? Es haciendo un comparativo de España con México. Ahorita España realmente están protestando porque por las alzas de la electricidad, la elevación de los precios en la electricidad. Entonces eso que están padeciendo ellos es lo que se estuviera padeciendo en México en este momento si no se hubieran tomado acciones inmediatamente como las que hizo el presidente. Ahí está para los políticos, para todas aquellas focas aplaudidoras que estuvieron criticando de que México era demasiado ignorante porque no aplicaba ese tipo de electricidad. Claro, como los que aplaudían todo eso eran los políticos que todo se les pagaba, desde su chofer, desde las uñas, desde sus cortes de cabello, sus comidas en los restaurantes, sus viajes, sus gasolinas, sus empleados, las reparaciones de sus casas. Como todo eso ellos lo obtenían del erario, todo ese dinero era desviado por medio de truculentas formas, en tarjetas, en lo que fuera, para meterlo a sus gastos. Claro que a ellos no les importaba el precio de la electricidad porque ni siquiera eso pagaban. Hasta eso se les tuvo que pagar. Todo eso se los tuvo que pagar el pueblo. Claro que no les interesaba. Decían, sí, es muy buena la energía limpia que viene, pónganla. Al cabo que ellos no pagaban ni barata ni cara. Solamente el pueblo de México, desde las clases bajas, clase media, y los políticos que estaban coludidos con todos estos negocios sucios, que a cambio de favorecer a todas estas compañías, pues no es ningún secreto que recibían beneficios monetarios. Como siempre, todo lo que tenga que ver con corrupción, la política mexicana de los anteriores gobiernos ha estado presente, siempre tuvo todo que ver y siempre apoyaron todo eso. Hasta el momento todavía varios de ellos que están por ahí incrustados todavía en la política, tratando de esconder la cara, pero a escondidas siguen apoyando y están deseando el regreso de esa política sucia y corrupta. Bueno, si llegaron hasta aquí, gracias por ver el video. Les agradezco que comenten, que dejen un comentario y que se suscriban a mi canal, por favor, si les gustó. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver mi video y hasta luego.